La voz de tus derechos. Este programa es auspiciado por el proyecto Exigibilidad y Defensa de los Derechos Humanos en el contexto de la emergencia del COVID-19 en Honduras, financiado por la Unión Europea e implementado por Diaconía Suecia, ASONOG y Coalición contra la Impunidad. El contenido de este programa es responsabilidad de ASONOG en Honduras y no representa la opinión de la Unión Europea ni Diaconía de Suecia. Saludos cordiales, estimados que nos sintonizan a través de este programa La Voz de tus Derechos, programa que busca poner en la agenda pública diferentes temas referente a la vulneración de derechos en las poblaciones más vulnerables y desprotegidas. Mi nombre es Mildred Larisa Mejía, es un placer poder compartir con ustedes nuevamente. Cabe mencionar que este programa, La Voz de tus Derechos, está siendo ejecutado en el marco del proyecto Exigibilidad y Defensa de Derechos Humanos en el contexto de la emergencia por COVID-19. Proyecto financiado por Unión Europea e implementado por Diaconía de Suecia, ASONOG y Coalición contra la Impunidad. El día de hoy abordaremos un tema que es de mucha importancia y está relacionado a la situación de emergencia sanitaria por COVID-19 que atraviesa nuestro país, enlazada a la situación socioeconómica que atraviesan las mujeres de nuestras zonas. Según el informe presentado por la CEPAL, la crisis generada por la pandemia del COVID-19 impactó negativamente en la ocupación y en las condiciones laborales de las mujeres de América Latina y el Caribe, generando un retroceso de más de una década en los avances logrados en materia de participación laboral, en un contexto de bajo crecimiento económico y aumento de la pobreza y las desigualdades. Claramente los efectos económicos y sociales de la pandemia han repercutido de forma significativa en la autonomía de las mujeres. Sabemos que la pandemia ha venido a afectar las diferentes esferas en las que nosotros nos desarrollamos y específicamente conocer y saber que tenemos un retroceso de 10 años en el empoderamiento económico de la mujer, definitivamente es un aspecto de poner mucha atención y que nos preocupa. El tema se titula La autonomía económica de las mujeres en la recuperación por COVID-19. Para discutir este tema, hemos invitado a la ingeniera Margarita García, directora de Asociación Pilar, con una amplia trayectoria, sin duda alguna, en la implementación y promoción de procesos de desarrollo económico-social y la protección de derechos de las mujeres. Sin duda alguna, con una amplia experiencia en esa materia y en las luchas por el crecimiento integral de las mujeres. Bienvenida, doña Margarita, es un gusto poder compartir con usted. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, doña Margarita, sabemos que usted es la expertise en este tema y para iniciar nos gustaría saber su opinión, si considera que la pandemia ha sido un factor clave para el retroceso económico de las mujeres en nuestro país y de qué manera. Sí, sin duda alguna, la pandemia vino a sacar a luz lo que históricamente ha venido viviendo la mujer, tanto en el área rural como en el área urbana, y la pandemia fue como la gotita que derramó el vaso, porque pensamos que las mujeres siempre han estado expuestas pues a ser sujetas de desvaloración, y la pandemia pues acentuó la mala situación de las mujeres en ambas áreas, tanto rural como urbana. Ya nos menciona usted que de por sí, por cuestiones de historia y de contexto, las mujeres nos hemos visto más afectadas siempre en la parte socioeconómica, pero específicamente en la pandemia, ¿de qué manera nos vimos limitadas a acceder, por ejemplo, a los sistemas económicos de nuestro país? Bueno, hubo aún una mayor carga de trabajo para la mujer. Sabemos que la mujer históricamente tiene bajo su responsabilidad, decimos triple rol, pero creo que podemos enumerar más de 3 roles de la mujer, como es el productivo, reproductivo, comunal, y con la pandemia se acentuó aún más la carga. Pudimos ver nosotros cómo la mujer, aparte de hacer todos estos trabajos que ya venía haciendo, tenía que tener un énfasis mayor con sus hijos porque la educación en algunos sitios se volvió virtual. ¿Qué sucede? La mujer tenía que hacer todo el día el seguimiento a 1, 2, 3 hijos, de acuerdo al número de hijos por familia. Esto le limitó
en sus actividades económicas que ya hacía, porque tenía que estar pendiente de la educación. Sabemos que la mujer ha tenido la responsabilidad de dar el seguimiento en la parte de salud, de educación, higiene, fomento de valores, todo ha estado dado a que es responsabilidad de las mujeres. Y con la pandemia, pues tenía que estar horas y horas de su tiempo dedicado al trabajo del hogar, al seguimiento de sus hijos, y esto disminuyó en sus actividades económicas, como le decía anteriormente Mildred, y además de eso, también se volvió como el acceso al crédito para estas actividades productivas como que más difícil, porque había temor. ¿Qué va a suceder con esto de la pandemia? ¿Las mujeres irán a poder pagar? ¿No van a poder pagar? Aunque por siempre hemos podido conocer la alta cultura de pago que tiene la mujer cuando tiene una pequeña o gran deuda con un banco, con una cooperativa, pero también en los financiadores había la desconfianza. Sí, esta situación de pandemia iba a limitar las ventas de productos, de servicios, entonces se acentuó aún más la dificultad para que las mujeres pudieran accesar a los servicios de crédito y poder producir más y mejor. También pudimos ver de que afectó, pero también pudo despertar en cierta medida la creatividad de muchas mujeres para poder ofertar otros servicios. Incluso algunas trabajaban haciendo sus anteojos, haciendo colgantes para las mascarillas, haciendo mascarillas de tela con los pocos recursos que a veces podía conseguir. Pero también tenía la limitante, quiero poder ofrecer más producto, pero no encuentro quien me dé el financiamiento para poder crecer en mi actividad productiva. Entonces estaba esa limitante, y sobre todo porque la mujer, si nosotros vemos tanto en el área rural como urbana, no cuenta con las garantías. Las garantías generalmente quien las tiene es el hombre. Entonces era otra de las grandes limitantes para las mujeres, porque se acercaba a algún ente financiero y decía, pero ¿con qué garantía me responde? Entonces han sido como de las grandes dificultades. Decimos, han habido dificultades para accesar al crédito, pero también hubo oportunidades para que las mujeres destacaran con su creatividad y su proactividad ante situaciones adversas. Creo que de los aspectos que usted menciona en realidad son muy curiosos. El hecho, bueno, número uno que me llamó la atención, el hecho de visibilizar a la mujer y reconocer el trabajo que la mujer realiza en el hogar a raíz de esta pandemia, lo que usted dice, insertarse, las que estaban trabajando, insertarse en sus hogares, al cuidado de los niños, el mantenimiento del hogar, el cuidado, qué sé yo, de su esposo, el estudiar a través de las plataformas si están estudiando, y cómo la carga también, cómo ellas aprendieron o aprendimos a manejar la carga, ¿verdad? De este tipo de cosas. Número dos, el hecho de que me gusta mucho y me llama la atención el hecho que usted menciona que las mujeres nos caracterizamos precisamente por eso, por el hecho que por pequeña o grande que sea la deuda, siempre tenemos ese sentido de responsabilidad, ya sea con un ente, ya sea con una cooperativa, una agencia financiera, o incluso con una persona en particular. Y número tres, me llamó mucho la atención el hecho de que como esta pandemia, a pesar de todos sus efectos negativos, trajo consigo también ciertas cosas que hay que rescatar. El hecho de que una mujer, al verse, qué sé yo, acorralada por el hecho que no tenía cómo generar ingresos, no podía salir, no podía generar ciertas relaciones sociales, como ella desde sus hogares, unas empezaron a hacer postres, otras empezaron a hacer bisutería, otras empezaron a poner sus puestos de comida, otras a venta de ropa a través de online, ¿verdad? En línea. Y entonces esos aspectos que usted menciona sí son de rescatar y resaltar en este aspecto. Se me adelantó un poquito a la segunda pregunta que decía, ¿cuáles cree que han sido las mayores barreras para acceder al financiamiento y emprender para las mujeres de nuestro país? Sí, Mildred, como le decía anteriormente, quizás la principal barrera es que no hay productos financieros adecuados a la situación de la mujer,
porque los productos financieros que hay generalmente dice con qué garantías cuenta. Y como lo decía anteriormente yo, la mujer generalmente no tiene garantías, porque el dueño de las garantías siempre han sido los hombres, ¿verdad? Ha sido una de las limitantes grandes que se tienen, los plazos, las tasas y sobre todo pues que no se ha sabido diseñar, no hay propuestas de diseño para productos financieros que se adecúen a las situaciones de la mujer. Es importante lo que usted nos hace ver en este momento, el hecho de que tal vez sí hay agencias, sí hay mecanismos, sí hay estrategias, planes de negocio o de financiación, pero que no cumplen o no responden a las necesidades de las mujeres, ¿verdad? Que si sabemos, por ejemplo, una ama de casa, ¿de dónde va a sacar una garantía para poder acceder a un crédito? Entonces, a veces sí son aspectos importantes a analizar y que yo considero que las autoridades siempre deben de tener como un poco de alerta en esa parte, el hecho de que como nosotros podemos atender las necesidades y de una manera efectiva. La crisis del COVID-19 profundiza, leía yo, doña Margarita, los nudos de la desigualdad y atenta contra la autonomía de las mujeres. Cuando hablamos de los nudos nos referimos a división sexual del trabajo, concentración de poder, los patrones culturales patriarcales, desigualdad socioeconómica y la pobreza. Entonces, sí, yo considero que de por sí, por lo que yo le mencionaba al inicio, antecedentes históricos, la mujer en todos estos aspectos se ha visto mucho más vulnerable. La pandemia ha venido a acrecentar esos nudos. Sin duda alguna. Sin duda alguna, Mildred, que se ha acentuado esas desigualdades, las brechas se han aumentado, hemos visto una mujer sobrecargada de trabajo, cuando vemos nosotros la división sexual del trabajo, pero a quien se le aumentó el trabajo fue a la mujer, el cuidado de adulto mayor, el cuidado de enfermos, el cuidado de niños, el cuidado de la educación, generar ingresos, porque también, por ejemplo, nosotros que trabajamos mucho en el sector rural, decían, los hombres no están yendo a trabajar y las mujeres tenemos que ver cómo generamos otros ingresos en el hogar para poder mantener una situación pues más o menos buena para la familia. Entonces, a quien se le acrecentó el trabajo fue a la mujer, tuvo que ingeniárselas para ver cómo distribuía su tiempo ya bien cargado para hacer toda esa actividad reproductiva que ya venía haciendo y que se aumentó para poder generar también algunas actividades productivas generadoras de ingresos que contribuyeran pues al bienestar de la familia. Entonces vemos cómo en la parte de la distribución del trabajo se vio aún más afectada, también en la parte socioeconómica. Nosotros creemos, por lo que estamos trabajando con una buena cantidad de mujeres, que sí se ha acentuado la pobreza en las mujeres, porque la situación no ha sido fácil, aunque muchas de ellas han iniciado varios emprendimientos, también la capacidad de adquisición que tiene el resto de la población se ha visto limitada para la compra de bienes, servicios que ellas producen y la concentración del poder, ¿verdad? Si ella se ve limitada en la generación de ingresos, el hombre también está diciendo, pero yo soy el que traigo el dinero a la casa, yo soy el que doy el sustento. Entonces, como que las relaciones de poder se acrecentan en el hombre y se disminuyen en las mujeres, y también pudimos ver cómo se pudo ver que creció la violencia, tanto psicológica de las mujeres, la violencia física, que ese confinamiento que tuvo a las mujeres por mucho tiempo estando conviviendo con el esposo, también aumentó la violencia tanto física como psicológica, que viene a afectar la situación mental y emocional de las mujeres, que ya vienen con una carga grande, ¿verdad? Exacto. El hecho de reconocer la carga a la que las mujeres nos vimos expuestas en ese momento, ya lo menciona usted, atender no solamente su hogar, sino también la educación de sus hijos, estar pendiente que los niños tuvieran acceso a todos los mecanismos para poder acceder a las plataformas a través de las cuales se estaba educando en ese momento.
Me gustaría saber su opinión, ¿cómo considera que todos estos elementos que hemos tocado afecta la parte de la salud mental de la mujer? Sí, es lo que le decía, como la carga se acrecentó, entonces la mujer quizás siempre ha tenido como poco tiempo para su distracción, para su bienestar, para pensar en sí misma y ahora pues se vio aún más afectada con la agresión, como le decía, psicológica, física, la gran carga de trabajo, aumentar sus horas de trabajo en el hogar, que nosotros cuando hacemos el reloj de la mujer, ¿verdad? Desde qué hora se levanta, qué hora se acuesta, ahora nosotros pudimos ver cómo esa carga de trabajo aumentó y sin duda alguna, Mildred, que vino a afectar tanto psicológica como mental y emocionalmente a las mujeres. Sí, sin duda alguna, eso ha sido un factor que ha afectado no solamente a las mujeres, también considero yo que a los niños, niñas y jóvenes, ¿verdad? De una manera en general. ¿Qué mecanismos considera usted que se pueden implementar para poder reducir estas diferencias o estas brechas de género entre el hombre y la mujer para acceder a los servicios socioeconómicos? Bueno, yo quizás ya lo decía, un poquito lo señalaba anteriormente, si nosotros queremos crear oportunidades para las mujeres, tenemos que saber que tienen que haber productos diferenciados, porque a veces se crean productos y decimos para que tengan acceso tanto hombres como mujeres, pero no, al conocer la situación especial de cada mujer decimos, el producto está, pero no está al alcance de las mujeres. Tienen que aprender a diseñarse políticas, productos, servicios especialmente dirigidos a mujeres y considerar que las situaciones de las mujeres son muy diferentes a los hombres. Y porque a veces decimos, pero si hay acceso para que las mujeres puedan obtener esto y lo otro. Es cierto, en el mercado decimos, está el acceso a este producto, a este y al otro, pero ¿quién tiene el control? Tiene el control generalmente el hombre porque es quien cuenta con la mayor fuerza de su teneres, ¿verdad? Por ejemplo, las garantías. Entonces, tiene que pensarse desde y para las mujeres, para que realmente sean productos útiles y accesibles y que ella pueda tener acceso y control de esos servicios. Exactamente, porque no es lo mismo el hecho de decir, usted accede, usted tiene la posibilidad de a tener esa brecha de diferencia entre lo voy a hacer, lo puedo, lo estoy logrando, lo estoy haciendo. Entonces sí, son aspectos que son importantes considerar. Y yo quisiera ahondar una pregunta más, doña Margarita. ¿Cómo el hecho de que las mujeres tengamos menos posibilidades de acceder a un buen empleo digno, remunerado, seguro, afecta al goce pleno de nuestros derechos? Así es, se ve sumamente afectada y nosotros hemos analizado desde nuestro trabajo que cómo podemos nosotros favorecer esto. Puede ser que muchas empresas estemos interesadas en favorecer el trabajo o dar la oportunidad a mujeres muy competentes, muy responsables, con altas capacidades, pero que tienen que haber también políticas a nivel nacional que incentiven a las empresas, a las organizaciones a contratar mujeres dentro de sus cuerpos directivos, dentro de sus diferentes cuerpos, pero que haya una motivación, porque muchas de las empresas están pensando, pero contratar una mujer significa que si ella está por casarse o ya es casada, va a salir embarazada, hay que darle post, la hora de lactancia. Entonces hay muchas empresas que ponen ese ojo y desde ahí quitan la posibilidad a las mujeres para que puedan desempeñarse en cargos que sin duda alguna muchas tienen las altas capacidades para poder desarrollarse. Pienso que podría incentivarse a las empresas que tengan determinado número de mujeres y que demuestren su capacidad para desarrollar el trabajo encomendado,
para que se animen, pues, y podrán ver. Pilar es una de ellas, que hubo un tiempo que teníamos la mayor cantidad de personal, eran mujeres, de lo cual nos sentíamos muy orgullosas de conocer la entrega, la capacidad de servicio, la alta responsabilidad. Entonces, solo es de que se dé la oportunidad a las mujeres de demostrar que se puede y que hay grandes capacidades para aportar a las diferentes empresas y organizaciones para la cual ellas trabajen. Sin duda, las mujeres somos, considero yo, bendecidas en el sentido de que poseemos una cantidad de habilidades y capacidades que, sin ofender a nuestros amigos, hermanos, colegas, hombres, nosotros podemos hacer múltiples tareas a la vez, por ejemplo, y el hecho de que se le dé la oportunidad a una mujer de poder conocer hasta dónde ella es capaz, de poder conocer lo que puede hacer con sus propias manos, lo que ella puede generar, que ella puede ser una generadora de empleo, ella puede generar un negocio, ella, aparte de que ya sabemos que la familia también es una empresa, es un negocio donde hay que generar. Entonces, sí, me gusta mucho ese posicionamiento en el sentido de darle a la mujer ese sentido de pertenencia y de reconocer lo capaz y lo importante que es para una sociedad y un desarrollo equitativo y goce pleno de los derechos. Desde su quehacer institucional, doña Margarita, ¿qué acciones impulsan o desarrollan a favor del desarrollo económico de la mujer? ¿De manera presente o en años anteriores? Me gustaría conocer. Sí, bueno, siempre para Pilar ha sido como un punto bien importante cómo se da la oportunidad a las mujeres de participar en diferentes ámbitos. Nosotros trabajamos bajo el enfoque de la gestión del desempeño social y una de las primeras dimensiones que tenemos es la focalización de pobres y excluidos. Y dentro de esa focalización se marca mucho que son las mujeres pobres y excluidas. Los jóvenes también es otro sector muy vulnerable dentro de esa focalización que nosotros hacemos. Desde que Pilar comenzó a trabajar, pudo ver que estaba trabajando con crédito para poder accesar a que cada persona o cada familia pudiera tener crédito para la compra de su tierra, donde producir. Entonces, Pilar siempre estuvo pendiente de que también las mujeres tuvieran acceso para poder obtener su crédito y que las mujeres pues iban a, no importa, porque muchos dicen, pero ¿y qué va a hacer una mujer para trabajar en el campo? Nosotros en el transcurso de los años hemos podido ver que ha sido muy buena la participación de las mujeres, tanto en la producción como en el pago de sus compromisos. Entonces, desde sus inicios, Pilar viene promoviendo la incorporación de la mujer a esos procesos productivos y cómo nosotros logramos darle el valor que ella tiene y que pueda tener acceso a estas actividades. Y bueno, siempre estamos viendo cómo creamos algunos productos especiales para las mujeres. Y también actualmente nosotros estamos en alianzas con una organización internacional que estamos promoviendo los grupos de autogestión, donde las mujeres son capaces de demostrarse que cuando se quiere, se puede. Y ellas mismas son las generadoras de ahorro. Con sus ahorros van haciéndose pequeños préstamos hasta volverse medianos y grandes préstamos para ellas mismas, para desarrollar actividades económicas generadoras de ingreso para ellas y sus familias. Y nosotros trabajamos bajo 3 pilares principales, que es el pilar social, económico y político. Social, donde ella aprende a relacionarse con otras mujeres, que haya o se despierte el sentido de hermandad, de sororidad entre ellas mismas, cómo se logra que ellas también ahorren para que puedan prestarse y hacer sus actividades. Entonces decimos, vamos por el área social, donde están ellas aprendiendo a convivir con otras mujeres, a compartir sus dificultades, a ver cómo otras han superado dificultades. Y bueno, esa es la parte del área social, la económica con sus actividades y la política, como las mujeres, ya viendo que han logrado mejorar su familia, que han aportado algo a su comunidad, cómo pueden gestionar ante gobiernos locales para el bienestar de su comunidad sobre todo. Entonces son los 3 pilares bajo los cuales nosotros estamos trabajando con las mujeres.
social, económico y político. Interesante el enfoque que estos grupos de autogestión tienen dentro de sus territorios. Para finalizar, doña Margarita, porque el tiempo apremia, nos gustaría estar mucho más tiempo compartiendo y debatiendo este tema que sin duda alguna despierta la curiosidad y ese sentido de participación también. ¿Cuál es su mensaje para las mujeres que nos miran y nos escuchan a través de estos medios? Bueno, creo que hay, podría decir un sinnúmero de cosas, pero lo más importante que considero que toda mujer, si quiere crecer, si quiere sobresalir, debe aprender a creer en ella misma. Porque si ella no cree en ella misma, ¿cómo puede esperar que otra persona pueda creer en ella? Entonces, un llamado a cada una de las mujeres para levantar esa autoestima. Si creemos en nosotras mismas, podemos ser capaces de estudiar más, fortalecer nuestras capacidades, poner a la disposición de los demás las capacidades que tenemos y demostrarnos de las grandes cosas que somos capaces de hacer como mujeres, porque tenemos pues un sinnúmero de habilidades, como decía Mildred anteriormente, que la mujer siempre está pensando, no solo para mí, sino qué comparto para los demás, sobre todo qué comparto para el bienestar de la familia. Entonces, mujeres, el llamado es a creer en nosotras mismas y a demostrarle a los demás de lo que somos capaces. Gracias, doña Margarita, por su mensaje inspirador. A pesar pues de los grandes avances en materia de equidad de género, aún siguen habiendo pues significativos niveles de desigualdad tanto en hombres como en mujeres en acceso a un trabajo decente, donde todos puedan tener los mismos derechos con igualdad de condiciones y salarios. Pues ese sigue siendo, considero yo, un reto para más que todo para las entidades y estructuras de gobierno. Agradecemos, doña Margarita, por su participación en este programa. Esperamos que no sea la única vez, sino que podamos tener mucho más espacios de debate y conocimientos. Agradecemos a cada uno de ustedes su fiel sintonía. Recordarles pues que siempre estén pendientes de nuestro programa La Voz de tus Derechos los días viernes a través de las páginas oficiales de ASONOC y a través de Radio La Voz de Occidente. Agradecer también a Unión Europea porque son ellos quienes hacen posible estos espacios de articulación, de participación y fortalecimiento entre diferentes actores. Agradecer a Unión Europea, Diaconía y ASONOG y Coalición contra la Impunidad. La Voz de tus Derechos. Este programa es auspiciado por el proyecto Exigibilidad y Defensa de los Derechos Humanos en el contexto de la emergencia del COVID-19 en Honduras, financiado por la Unión Europea e implementado por Diaconía Suecia, ASONOG y Coalición contra la Impunidad. El contenido de este programa es responsabilidad de ASONOG en Honduras y no representa la opinión de la Unión Europea ni Diaconía de Suecia.